Para dar inicio a este tema comenzaremos por dar una pequeña descripción del concepto de especie. En biología, una especie se define como un conjunto de organismos capaces de reproducirse entre sí, obtener descendencia fértil y estar reproductivamente aislado, es decir, sus integrantes no se reproducen con miembros de otros grupos. Esta última característica se reconoce como aislamiento reproductivo. Por otro lado, la especie constituye la unidad básica de clasificación de los seres vivos. Es el eslabón más bajo de la clasificación taxonómica, por lo cual lo retomaremos más adelante. A continuación se muestra el sistema de clasificación de las especies, el cual se divide en dominio, reino, filo o división, clase, orden, familia, género y especie. Detallaremos cada una y mencionaremos ejemplos sobre estas mismas. Dominio, a veces también llamado imperio o superimperio, a la categoría taxonómica más amplia en la cual se clasifican los seres vivos, es decir, la categoría más amplia en la que pueden organizarse los distintos reinos de la vida. Se conoce como el sistema de los tres dominios, ya que organiza los diferentes reinos de la vida, que generalmente son Animalia, Plantae, Fungi, Protista, Bacteria y Archaea. En biología, especialmente en la taxonomía, se denomina reino a cada uno de los grandes grupos en los que se clasifican las especies de los seres vivos. Los 5 reinos biológicos son reino animal o animalia, reino vegetal o plantae, reino de los hongos o fungi, reino protista o protozoa y el reino de las monerías o monera. Se trata de un segundo nivel de clasificación de los seres vivos por debajo de los dominios y por encima de los filos. Filo o división. El filo o división en plantas y hongos es una categoría taxonómica ubicada entre el reino y la clase. Agrupa organismos con categorías similares y un ancestro en común, reflejando sus relaciones evolutivas. Esta clasificación se utiliza para organizar las especies según sus rasgos fundamentales y parentesco. Por ejemplo, el filo Chordata incluye a los organismos que poseen una columna vertebral o notocordio, como peces, aves, reptiles y mamíferos. En la clase se consideran características como la estructura corporal y su modo de vida. Por ejemplo, en el reino animal existe la clase Mamalia, donde se encuentran los mamíferos, y estos se caracterizan por sus glándulas mamarias y el pelo en alguna etapa de su vida. Dentro del orden se consideran características como la estructura de sus extremidades y formas de cuerpo. Tomando el ejemplo de los mamíferos, estos se encuentran en el orden de los primates, donde se incluyen los humanos, monos y lemures, ya que comparten características similares como la visión del color y el tamaño del cerebro. Familia. La familia es una categoría taxonómica que se encuentra entre el orden y el género. Agrupa a los organismos con características morfológicas y evolutivas compartidas, lo que facilita el estudio de sus relaciones y orígenes comunes. En el orden primates, por ejemplo, se encuentran las familias Lemuridae, lemures, y Hominidae, humanos. Otros ejemplos incluyen a las rosáceas, rosas y manzanas, los félidos, leones y gatos, y los cánidos, perros y lobos. El género agrupa a los seres vivos en base a características similares como la morfología y biología reproductiva. El nombre de un género se escribe con una letra mayúscula inicial, como lo vemos en el siguiente ejemplo, en la imagen. El género Homo es una agrupación de varias especies, entre las cuales encontramos Homo sapiens, el cual es el nombre científico de los humanos. Sin embargo, las otras especies del género Homo, como el Homo erectus, están actualmente extintas. Con esta misma imagen describiremos a especie. La especie es el nivel de clasificación más detallado y agrupa a los seres vivos en base a características similares, como se muestra, como la apariencia física y la capacidad de reproducirse entre sí. Las especies son la segunda parte del nombre científico de un organismo y son el único rango taxonómico que nunca se escribe con mayúsculas. En Homo sapiens, sapiens es el nombre de la especie. Para concluir con este tema, podemos decir que la taxonomía es la ciencia que estudia la clasificación y organización de los seres vivos y se basa en un sistema jerárquico que incluye dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. La taxonomía es fundamental en la biología ya que permite la comprensión de la diversidad biológica y de las relaciones evolutivas. Su objetivo es proporcionar un sistema de clasificación coherente y estable para los seres vivos, lo que facilita la identificación, el estudio y la conservación de las especies.